Por esta zona de Roncesvalles pasaban, a partir del año 1000, riadas de peregrinos procedentes de todos los reinos cristianos de Europa. Venían a postrarse ante los restos del apóstol Santiago. Eran el cordón umbilical que unía el norte de España, el norte de la península, con el resto de la cristiandad y con el papado. Con ellos, con los peregrinos, venían los artesanos que traían ya el saber del románico. Empezaron por Navarra, pero también empezaron por el norte de Aragón. Estamos en la primera edificación de planta central de Navarra, es de mediados del siglo XII, la capilla del Espíritu Santo, más conocida como Silo de Carlomagno, porque según la leyenda, en este punto mandó enterrar Carlomagno los restos de Roldán y de su ejército. En realidad se trata, en su parte inferior, de una cripta para entierro de los peregrinos que fallecían en el hospital, que era una de las principales infraestructuras de Roncesvalles. Los peregrinos que cruzaban por Somport, después de atravesar Aragón, entraban en Navarra por Leire y Sangüesa. Dada la inseguridad de la capital, desde el siglo X, el abad de Leire era a su vez obispo de Pamplona. Ya en el siglo XI, el gran rey navarro Sancho III el Mayor declaró a Leire centro y corazón de mi reino, un reino que se extendía desde Barcelona hasta León y que fue centro director de los estados cristianos y difusor del arte románico en tierras españolas a través de una nueva ruta jacobea, conocida como el Camino Francés. Se cuenta que San Virila, abad de Leire, paseando un día por la vecina sierra de Rando, se quedó escuchando el canto de un ruiseñor. De vuelta al monasterio vio, extrañado, que los monjes habían cambiado de hábito y ahora vestían de blanco. Al preguntar, descubrió que habían pasado 3 siglos. 3 siglos escuchando a un ruiseñor. Dios le había concedido la experiencia mística del paso del tiempo en su presencia. Y casi 300 años son los de la historia de esta arquitectura que, finalizada bajo la orden cisterciense a finales del siglo XII, mantiene la grandiosa cabecera de triple ábside del siglo XI y posiblemente la primera con esta forma del románico español. Y donde se apoya esta cabecera es donde encontramos lo más extraordinario del templo, la cripta. El maestro que construye esta cripta de Leire a principios del siglo XI es un genio de la arquitectura. Tiene que resolver varios problemas. Primero, salvar el desnivel de la iglesia. Segundo, sujetar el presbiterio, que pesa mucho. Y tercero, realizar un espacio religioso. Y además expresa de una manera clarísima el enorme peso del presbiterio, pero aligera los capiteles, el apoyo de los capiteles, para expresar que la iglesia, la cripta, podía continuar hacia abajo. Es modernísima en su factura. Los capiteles que ven son absolutamente geométricos y podría haberlos trazado cualquier escultor del siglo XX o XXI. Por ejemplo, Picasso. La Catedral de Pamplona, totalmente reformada después, supuso la transformación del románico en Navarra. La influencia francesa del Camino aquí fue de ida y vuelta, pues su artífice fue el gran maestro Esteban, que vino de Compostela a principios del siglo XII. Décadas después se realizan los magníficos capiteles del claustro, hoy en el Museo de Navarra, que son posiblemente el resultado de una conjunción genial entre un cantero formado en Tolosa y un gran obispo de origen aragonés, Sancho de la Rosa, que pudo inspirar los temas de esta obra que sitúan a la diócesis pamplonesa entre los focos más interesantes del románico hispano.
También en el Museo de Navarra se encuentra la arqueta de Leire, procedente de la Córdoba califal y fechada en el año 1005. Hoy es uno de los más importantes marfiles hispanoárabes que conservamos. Los templos de planta central han dado lugar a tesis esotéricas sin ningún fundamento, como la atribución de ellas a la Orden del Temple. Santa María de Unate sigue la tradición que desde la antigüedad ligó estas formas circulares a funciones de carácter funerario y que el Camino de Santiago reproduce al servicio de los peregrinos. Esta sorprendente y encantadora iglesia de Santa María de Unate recogía a los peregrinos que venían desde Jaca, antes de encontrarse en Puente la Reina con los que venían de Roncesvalles. Era un lugar de servicios a los peregrinos. Había hospedería, había hospital y era un ámbito de enterramiento. Por eso la planta recuerda a la del Santo Sepulcro de Jerusalén, por su planta octogonal. El ábside también es octogonal y está rematado con unos arcos de arista muy rotundos y representa un poco el mundo terrenal, así como la iglesia, la gran bóveda, sustentada también por arcos muy apuntados, nos quiere referir al mundo celestial que nos espera. La unión de los dos caminos se planifica con la creación de nuevas poblaciones, como Puente la Reina, en donde confluyen los caminos. El camino se desvió para que pasara por la nueva ciudad de Estella, creada frente a la antigua aldea de Lizarra y repoblada en gran parte por francos a finales del siglo XI. Y así nació uno de los grandes focos del románico en Navarra, con edificios tan excepcionales como el Palacio Real. En él se conserva un capitel que narra la tendenciosa leyenda de origen francés del duelo teológico acerca de la existencia de la Santísima Trinidad que tuvo lugar entre el capitán de Carlomagno Roldán y el gigante musulmán Ferragut, al que Roldán vence clavándole su lanza en el único punto vulnerable de su cuerpo, el ombligo. Según el muy francés Códice Calistino, escrito ya en el siglo XII, Carlomagno y sus huestes liberaron a la Hispania cristiana del Islam. El otro gran capitel del palacio presenta un tema clásico del mensaje románico, la tortura del avaro en el infierno, con caldera incluida, atendida por malignos diablos. El Palacio de los Reyes está situado en la Rúa de los Peregrinos, junto a la iglesia de San Pedro, de ahí San Pedro de la Rúa, una construcción tardorrománica de finales del siglo XII y comienzos del XIII que conserva la portada, el gran triple ábside de tambor y, sobre todo, el magnífico claustro que despliega en sus capiteles todo un programa evangélico con la vida de Cristo y de sus apóstoles. Pero la obra más famosa del foco de Estella es la portada de la iglesia de San Miguel, una joya del románico en Navarra y en los reinos hispanos. Don Javier, el nombre de la rosa popularizó las portadas románicas. ¿Qué aportan y qué aportan estas de Navarra? Las portadas románicas estaban pensadas para los espectadores de su tiempo. Aquí estamos delante de una gran plaza en la que se reunían los habitantes del propio barrio, se reunían gentes procedentes de Navarra, otros que habían venido a poblar esta ciudad de fuera y, por supuesto, los peregrinos que iban camino de Santiago. Y las portadas transmitían los mensajes fundamentales del cristianismo, arreglados con alguna intención específica de cada una de esas portadas. Por ejemplo, en este caso tenemos la intención básica es mostrar la gloria de Dios, mostrar también el camino de salvación, el camino que tiene que seguir el hombre cuando se acerca hacia Dios, e incluir algún relieve que hace referencia al patrono al santo al que está dedicada la iglesia, que es San Miguel. Por eso aparece ahí San Miguel con el dragón.
San Martín compartiendo su capa con el peregrino que resultaría ser Cristo, la crucifixión de San Pedro y tantos otros mensajes evangélicos representados en las portadas románicas cumplían el carácter de Biblia de los ignorantes con que defendía las imágenes San Gregorio. A 4 kilómetros de Estella, a la sombra del pico Montejurra, se encuentra Santa María de Irache, un monasterio de origen benedictino situado en el camino antes de la creación de Estella. Dio cobijo a los peregrinos desde el siglo XI, pero debido a su prosperidad fue reformándose hasta el siglo XIII, como queda reflejado en el triple ábside de su iglesia y en las naves apuntadas. En el ábside mayor, el más hermoso de Navarra, se venera una imagen de la Virgen como trono de sabiduría, una talla de siglo XII cubierta de plata, cuyo original se encuentra en el cercano Di Castillo. La cúpula, que sustituyó la románica durante el Renacimiento, se sostiene simbólicamente en los 4 evangelistas que, como dice San Ireneo, son columna y fundamento de la Iglesia. Auspiciada por el monasterio de Irache, la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río, de la segunda mitad del XII, es, junto con Santa María de Unate, el otro modelo de planta centralizada octogonal con dedicación funeraria, como indica su nombre, en plena ruta jacobea. La linterna exterior sobre la cúpula se debió construir para servir de orientación en la noche a los peregrinos, haciendo sonar alguna campana instalada en ella, pues la luz de un fuego no serviría para mucho al estar la iglesia situada en una hondonada. La composición circular de esta iglesia dirige nuestra mirada hacia lo alto, para encontrarnos con una excepcional bóveda de arcos de arista que no se cruzan en el centro. En palabras de Honorio de Autun, escritas en el siglo XII, estas bóvedas son el símbolo de la perfección que solo se alcanza en el cielo. Los temas de sus capiteles aluden a la función funeraria de la Iglesia, como el descendimiento o la resurrección de Cristo, además de otros símbolos de la lucha contra el pecado. En una desviación del camino hacia la Sierra de Codés, en el pueblo de Azuelo, existió un monasterio benedictino en el siglo XI, dependiente de Santa María de Nájera, del que queda su iglesia, San Jorge, del siglo XII, ejemplo del románico que el Camino de Santiago trajo de Jaca. Cerca de Aguilar de Codés, en este mismo valle, se encuentra aislada en el campo la ermita de San Bartolomé, que conserva un excelente crismón con una inscripción del Apocalipsis, en buena letra del siglo XII, que dice: Él es digno, el Cordero degollado, de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, gloria y alabanza. El llamado Camino Aragonés penetra en Navarra por Sangüesa y deja en el siglo XII, en su iglesia de Santa María la Real, una de las obras cumbres del románico hispano. La portada meridional del templo, en la que su escultura cuenta el resultado definitivo del juicio final, está presidida por un Cristo Majestad, con representación del pecado, como el de la lujuria, de los elegidos en armoniosa espera y de los condenados que van cayendo a un infierno siniestro. La escultura de las enjutas mezcla todo tipo de temas, oficios como el del herrero, costumbres como los luchadores
y muchos más, todos ellos de gran calidad en su talla. En las manos de la jamba que representa a la Virgen está la firma del autor, de origen borgoñón, Leodegarius Meizo. Una ruta alternativa del camino por Navarra es la que cruza la Valdorba. En el paso previo, al pie de la Sierra de Ujue, la iglesia parroquial del siglo XII de San Martín de Uns es de una sola nave y tiene el característico ábside semicircular de triple ventana. Conserva además una interesante pila bautismal con una naturalista representación de la Virgen dando de mamar al niño. Lo más interesante de su arquitectura es la cripta, que salva el desnivel del terreno con esta ingeniosa solución de 3 naves abovedadas en una muestra más de la sabiduría de los arquitectos románicos, que de nuevo veremos en la cercana iglesia de Orisoain, ya en la Valdorba, en la que en su cripta se desarrollan los nervios de arista, anunciando ya el futuro estilo gótico. Junto a Orisoain está la ermita del Cristo de Catalain, en Garinoain. Es lo que queda de un antiguo monasterio del siglo XIII dependiente de Roncesvalles. Es una construcción sencilla, de un románico rural muy reconstruido, que conserva una digna escultura, especialmente en su portada, de factura muy rudimentaria, aunque inspirada en modelos tan destacados como la misma Catedral de Pamplona. Al sur del valle de Orba está Olleta y su parroquia de la Asunción, una sólida construcción románica con una interesantísima decoración escultórica en sus capiteles, centrada en el pecado de la avaricia, un personaje representado con una bolsa que es atacado por los demonios. El avaro era especialmente condenado por la Iglesia, pues el peregrino necesitado, cosa muy normal, era su víctima propiciatoria. En estos campos de Olóriz encontramos quizás el conjunto escultórico más inspirado del Valle de Orba, en la ermita de San Pedro de Chano. En su portada está representado un festín en el que músicos y comensales se divierten y se sujetan a la mesa, que es la moldura del arco, en una narración única en la Navarra de finales del siglo XII. Situada al margen de las grandes rutas del Camino de Santiago, la iglesia de San Martín de Artaiz es, sin embargo, otro ejemplo notable de la influencia de Jaca en Navarra. Su conjunto escultórico y la variedad de sus temas es uno de los más interesantes y mejor conservados del románico en Navarra de finales del siglo XII y principios del XIII. Prácticamente a sus pies se halla una de las escasas muestras de una construcción civil románica, una fuente muy reconstruida pero que nos da una imagen fiel de su forma original y de su función. Aislada en el Valle de Arce, que va de Aoiz a Roncesvalles, y muy vinculada en su estilo al templo de Artaiz, la iglesia de la Concepción es un buen ejemplo de románico rural
que quizás perteneció a un señorío feudal que extendiera sus dominios por los pueblos del entorno, de los que saldrían las manos para trabajar la piedra con técnicas no muy diferentes a las que utiliza el cantero Pello Iraizoz en su taller pamplonés para reproducir estelas funerarias con esos símbolos solares de origen pagano, previos incluso a los visigodos, que tanto han arraigado en el mundo mítico vasco. Tudela, liberada tardíamente de los musulmanes, presenta sin embargo un románico de transición de altísima calidad en el claustro de la Colegiata Catedral de Santa María, comenzado en el siglo XII y acabado en el XIII, con una de las narraciones evangélicas más espectaculares y mejor conservadas en Navarra. Temas tan significativos para el camino como el del peregrino de Maús, portando las enseñas del caminante, ya anuncia el final del románico por la manera tan naturalista que se presenta, o aún más acentuado el de la resurrección de Lázaro, en el que los familiares se tapan la nariz por el hedor que despide el recién resucitado. Al sur de la región, donde confluyen los reinos de Navarra, Aragón y Castilla, el monasterio cisterciense de Santa María la Real de Fitero es fundado en el siglo XII como castellano. Hasta el año 1373 lo fue, entonces pasó a pertenecer a Navarra. Tras la desamortización, la iglesia abacial, de 3 naves y girola, pasó a ser parroquia de la localidad. La sala capitular es la única dependencia bien conservada de sus primeros años. Cuenta la leyenda que al caballero Teodosio de Goñi se le apareció el diablo transformado en ermitaño y le dijo que su mujer le era infiel. Teodosio, en la penumbra de la noche, confundió a sus padres con su mujer y el presunto amante y asesinó a los progenitores. El horrible parricidio le condujo a una larga peregrinación de 7 años que terminó en la montaña de Aralar, donde venció a un dragón con la ayuda de San Miguel. Como agradecimiento fundó el monasterio de San Miguel in Excelsis. Esta leyenda ha convertido a Aralar en centro neurálgico del más remoto pasado del reino pamplonés, aunque los testimonios históricos no le otorguen tal honor. Pero como los mitos no atienden a razones, la fuerza de la leyenda se mantiene, y se dice que aún se puede oír al dragón a través de este agujero. Volviendo a la realidad. En este espacio románico del siglo XII se encuentra un frontal de altar de esmalte y repujado, de principios del siglo XIII, que muestra una técnica propia de la perfección de Limoges, con influencias bizantinas y que constituye uno de los mejores esmaltes del románico hispano. En el valle de Iranzu, al norte de Estella, antes de la llegada de los cistercienses, había un pequeño cenobio benedictino que en 1176 Pedro de París, obispo de Pamplona, dona a su hermano Nicolás para construir un monasterio, Santa María la Real, cuyas obras alcanzan hasta el siglo XIV con la conclusión del claustro. La simplicidad y armonía de la iglesia de 3 naves puede apreciarse en la elegante solución del hastial oriental con 3 grandes vanos apuntados y abocinados y el rosetón sobre ellos. Esta sencillez de espíritu cisterciense, aunque ya estemos en el inicio del gótico, se continúa tanto en la sala capitular como en su cocina, que nos acerca a la vida cotidiana de los monjes, sin olvidar el lagar de piedra para pisar la uva.
Fundado por el rey García Ramírez en 1150, Santa María la Real de la Oliva pasa en 1162 a depender filialmente del monasterio gascón de las Caldieu, junto a Fitero y el aragonés de Veruela. Pronto las donaciones reales y pontificias convertirán a la Oliva en el monasterio cisterciense más importante del reino. La sala capitular y el scriptorium muestran la extrema sobriedad decorativa que, siguiendo las normas de San Bernardo, prohibía todo aquello que distrajera el espíritu religioso del monje. Padre, sabemos que el cister es la sublimación del románico. ¿Qué elementos hay en la regla cisterciense que producen este milagro arquitectónico de la desnudez de la piedra, de la pureza de la piedra, cuando el románico estaba tan ornamentado? Una de las ideas que querían los padres era volver al Evangelio, volver a la pureza de la regla. Y una manera de esa es la simplicidad de la vida. Ya San Bernardo, unos 20 años antes de comenzarse a construir el monumento de la Oliva, en un discurso que tiene a los caballeros del temple les dice: a Dios le gustan los corazones puros, no el oro en los muros. En la Oliva comenzó a construirse, parece ser que el maestro vino de Santo Domingo de la Calzada. ¿Por qué? Porque no había en Navarra en aquel momento una construcción de esta magnitud. Es la que rompe un poco las proporciones en Navarra. Pero ellos se amoldan, quitan la ornamentación de los capiteles y hacen la piedra desnuda, ¿no? Se acomodan al espíritu del cister. Eso es lo que quieren hacer en nuestros monumentos, en el arte cisterciense. Lo despojan de contenidos de ornamentación para que creen una sensación de silencio, de paz y de libertad interior. Eso produce la elevación del espíritu. Y eso produce la elevación. Y eso es el milagro de la arquitectura cisterciense. Por eso yo aconsejo, cuando se entra en un monumento de estos, quedarse en silencio y como dejándonos inundar por el monumento. O sea que es bien profundo. La arquitectura es el vacío que llenamos con nuestro espíritu elevándonos. Un vacío para llenarlo de plenitud. Me parece una buena metáfora. La espiritualidad de la regla de San Benito, a la que Sancho el Mayor abrió el camino de los reinos hispanos, dio lugar a un arte que unió a los pueblos de la Europa cristiana, el románico. Por Navarra pasaron aquellos peregrinos que, como dijo Goethe y el Consejo de Europa ha ratificado, hicieron Europa en el Camino de Santiago.